Social del Personal de Farmacia, el mejor remedio para su salud. Muy bien, seguimos en Proyecto Federal y estábamos hablando con Mariano Kesselboim, que recién nos contaba datos realmente muy... A ver, para que nos llame la atención, tratemos de evitar la preocupación, pero sí estar atentos a la situación económica que, bueno, estamos atravesando y que puede llegar a venir a futuro. Y el tema de las importaciones es algo que realmente lo estamos viviendo y lo estamos sintiendo, pero hay sectores muy puntuales de la industria argentina que se ven más golpeados o se ven más atentos frente a una situación y difícil de afrontar, como puede ser el sector textil, como puede ser la industria del juguete, la industria del calzado, que son industrias que realmente tienen ciertas complicaciones. ¿Está comenzando este proceso de complicación para estos sectores, Mariano? A ver, el problema principal de estos sectores es que abastecen fundamentalmente al mercado interno. Bien. El consumo cayó muy fuerte en la Argentina y ese es el principal factor que hace que esté en una situación muy complicada. No obstante, la cuestión de las importaciones agrava el escenario. La anterior administración, en los años en que caía el consumo, no tan fuerte como este año, pero que también cayó como el año 2012 y el 2014, lo que hacía era ajustar más el ingreso de importaciones, o sea, reducir el ingreso de importaciones. Para defender la industria nacional. Para darle más margen, Sí. para que la actividad pueda sostenerse. Este gobierno está haciendo lo contrario. En un contexto de fuerte caída del consumo, mayor que la de los años que mencioné, lo que está haciendo es lo inverso, está permitiendo que ingrese más mercadería del exterior. En algunos sectores puntuales la situación es dramática. En jeringas, por ejemplo, sí, hoy hay una investigación antidumping y la empresa está a punto de quebrar. ¿Y la ¿sí? Secretaría de Comercio hace algo? La Secretaría de Comercio va dilatando porque es un proceso, aplicó una medida antidumping, esto es una protección especial frente a una competencia internacional en condiciones desleales, requiere muchos pasos formales que son reportados después a la Organización Mundial del Comercio. Entonces, la Secretaría de Comercio, que cumple a rajatabla todas las normas, a veces toma más recaudos de los que necesite el caso y lleva a que la situación se vuelva más crítica por ir avanzando formalmente en todo el procedimiento. Cuando incluso la Organización Mundial de Comercio prevé que en estas situaciones críticas se apliquen medidas provisionales para evitar que el daño sobre la rama de producción nacional sea irreversible. Pero los meses van pasando, la investigación se abrió en marzo de este año y la situación de la empresa cada vez es más compleja y en esa empresa trabajan 100 trabajadores formales de altos salarios y bueno, es un caso más, se suma el de Arcor, se suma el de TN Platex, el de Puma, se van multiplicando los casos en la industria automotriz, neumáticos también, la construcción. Bueno, esperamos que en los próximos días, bueno, las políticas económicas tomen en cuenta esta situación y que frente a un año electoral mejoren la situación relativa de los trabajadores para que las industrias que dependen del consumo interno no estén en una situación tan preocupante. ¿Vos crees que están errando el diagnóstico? No, yo creo que tienen lo que tienen claro y de la mano del blindaje mediático que tienen benefician a ciertos sectores económicos, minero, agroexportador, financiero, son sectores que están teniendo rentabilidades muy grandes. Te entiendo y sigo la misma línea de lo que vos decís, pero cuando ocurre con el caso como Arcor, una argentina multinacional, diría Maradona se le escapó la tortuga, porque acá, en definitiva, está desprotegiendo, no se preocupan por los pymes, vos que trabajás mucho en el sector pyme, no, pero esto no es una pyme, es una multinacional local que de alguna manera, y tiene poder para hacerlo, le adelanta vacaciones. Un pyme no aguantaría y tendría un conflicto terrible. Sí, no conozco la interna, pero entiendo que esto está englobado en el plan económico del gobierno de bajar la inflación. Las decisiones de política económica que se tomaron desde la salida de los controles cambiarios del cepo de fines del año pasado, excepto el tarifazo,
todas las otras políticas económicas, aumentar la tasa de interés, ponerle tope a los aumentos salariales, abrir la economía a las importaciones, tomar endeudamiento, restringir la emisión monetaria, todas las políticas económicas están orientadas a controlar el problema inflacionario. Y en este caso, no lo sé, pero puede haber ocurrido que los precios de Arcor, como vos lo decías en la introducción, subían desproporcionadamente desde el punto de vista del gobierno y le abrieron más el grifo de las importaciones para tratar de disciplinar. A ver, ¿cómo, por lo que vos ves, estamos caminando con una realidad que es la que se ve día a día, ¿sí? Ahora, con las proyecciones para el año que viene, ¿sí? Para el primer semestre del año que viene, sí. Vos, en particular, ¿cómo lo ves con estas políticas y cómo se está caminando o cómo el gobierno está adoptando las medidas que va adoptando? Yo creo que está consiguiendo el objetivo de bajar la inflación. El año que viene la inflación va a estar en los niveles, seguramente en los primeros meses del año que viene, va a estar en los niveles que tenía los últimos meses del gobierno anterior, es decir, que va a estar entre el 1,5% y el 2% mensual. Porque los primeros meses del año siempre son más inflacionarios, después por ahí llega más cerca del 1%, es decir, una inflación anualizada el año que viene va a estar alrededor del 25 o 30%, como estaba en los años anteriores. Va a activar obra pública, que eso va a permitir una cierta recuperación de la actividad general en la economía. El campo seguramente, si tiene buen clima, va a aumentar fuertemente la cosecha. Y eso va a activar algunos sectores vinculados al campo y a la construcción de la industria. Sin embargo, otros sectores más vinculados con el mercado interno seguramente no se van a poder recuperar en relación a todo lo que perdieron. De hecho, solamente se van a recuperar muy parcialmente. Yo creo que el crecimiento general para el año que viene va a ser muy moderado, va a haber algo de crecimiento, ojalá que lleguemos al 2% de crecimiento. No creo que sea tan alto el crecimiento, porque la situación actual es crítica. Hay sectores que han sido dinamizadores de la actividad económica en los últimos años, que han sido destruidos en algunos casos, o sea, que están en una situación dramática. Los que mencionamos, juguetes, calzado, textiles, marroquinería, muebles, son sectores muy dependientes de mano de obra, dispersos, atomizados en el territorio económico argentino. Entonces, cuando caen, eso produce que la distribución del ingreso en el país también empeore. Mariano, tuvimos la visita hace unos días del Fondo Monetario Internacional. Después el ministro de Finanzas fue al Fondo Monetario Internacional, tuvo reconocimientos, tuvo también recomendaciones. Bueno, ¿cuál es tu visión de la visita del fondo y las recomendaciones? Igual te digo, si durante muchos años, más de 10 años no estuvieron en Argentina, no conozco ninguna auditoría que en una semana tenga un informe con un resultado. Una auditoría de una pyme, no hablo de una auditoría de un país. Pero no te quise condicionar la respuesta, pero quiero la tuya. A mí me asusta, porque siempre las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para la Argentina llevaron a que el país tome políticas económicas en contra de los intereses de la población, de las grandes mayorías. Y son políticas económicas que siempre apuntan a favorecer al sector financiero, nacional e internacional. Entonces, me parece que podemos avanzar en un esquema muy complicado para el país, sobre todo para los próximos años, porque al principio te abren la compuerta del endeudamiento y entonces la situación ficticiamente parece que está mejor. Pero en el mediano plazo, 2, 3 años después de que te abrieron la compuerta de la deuda, bueno, hay que pagar esa deuda y hay que pagar los intereses también. ¿Y el gobierno tiene algún temor? ¿Sí hay algún temor en el Si el gobierno tiene algún temor de algo de lo que se está planificando, lo que ha planificado, pueda jugarle en contra. Luis, la pelota pasa para más de 4 años. Sí, no lo sé si tenemos temor. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Mariano, por haber venido. Bueno, ahora sí, vamos a Muchas una pequeña pauta, un corte, y continuamos hablando ahora sí de salud, los temas de salud con el licenciado Flavio Santía. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia,
el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Bueno, continuamos ahora sí el bloque de salud y nos acompaña Flavio Santía, ¿no? Exactamente, Flavio Santía, les contábamos que es kinesiólogo y fisiatra, es presidente de la Asociación de Kinesiólogos Osteópatas y realmente el tema que traemos aquí el día de hoy es sumamente interesante. Vas a entender tantas cosas que creo nosotros también vamos a terminar comprendiendo, Gustavo. Sí, praxis vertebral tibetana. A ver, ¿por qué praxis vertebral tibetana? Bueno, esto es una herramienta milenaria para la salud, es un método manual tibetano enfocado para tratar dolencias, en general de tipo muscular, en la columna, dolores de cintura, dolores de cabeza. ¿Dolores de cabeza? Sí, temas jaquecas, mareos, acúfenos. En realidad es una forma de medicina integral, como cualquier tipo de medicina, pero con la diferencia que nosotros tratamos casi exclusivamente la columna. Bien. Ahí en la columna nosotros tenemos todos los indicativos, todas nuestras señales de los síntomas que puedan surgir en el cuerpo. Ahí estamos viendo algunas imágenes, si querés que la sigamos mientras que nos vas explicando. Bueno, esta es la práctica en sí de la terapia, de la praxis vertebral. Nosotros decodificamos las vértebras por la sintomatología a nivel medular. Nosotros tenemos una información que va desde la médula a nivel de la salida de los agujeros de las vértebras, va a ocupar un espacio a la piel, otra parte al músculo, otra parte a la arteria, otra parte a la víscera. Bien. Entonces, esta es una técnica manual, ¿sí? Es una técnica manual que se realiza con las manos, ya sea con los dedos, nudillos, o con los codos de una manera armónica. Uno lo ve así, la verdad que es una técnica suave. Acá lo que estamos mostrando... Te interrumpimos porque creo que vale la pena. A veces vos coordinás temas de posgrado, formación de extensión, obviamente de manera muy seria. Y también en el mercado aparecen muchos chantas. Entonces vos utilizaste una palabra que por tu profesionalismo parece pasar desapercibido, pero mucha gente puede tener esa barrera. A ver si me toca algún tipo que es medio animalito y me deja duro para siempre, ¿no? Sí. ¿Pasa Mira, eso? Puede pasar, sí. Esto es una formación que nosotros tenemos de posgrado. Ahora incluso se está haciendo la formación con mayor intensidad. Acá en Argentina se está abriendo a otros países de posgrado de kinesiología. Nosotros somos kinesiólogos, la mayoría, porque también hay médicos que trabajan con la técnica, y obviamente para poder acceder a trabajar con esta técnica debemos de conocer mucha exactitud la anatomía, la fisiología, la biomecánica y sobre todo la patología. Vos imaginate que nosotros al descomprimir las vértebras, esto es un chequeo general, un barrido general, como un escaneo general de la columna, para demostrar que trabajamos desde la columna cervical prácticamente hasta el sacro, descomprimiendo todos los niveles. A ver, vemos un poquito nuevamente la imagen. Ahí estamos viendo... Acá lo que estamos haciendo es, el paciente está de cúbito boca abajo, de cúbito prono, con la cabeza colgando justamente para poder aprovechar la descompresión de la columna. A nivel del cráneo y las cervicales altas de la segunda cervical se inserta una membrana que se llama dura madre. Ella tiene una continuidad de relación hasta la parte del sacro, que es la parte de la cola prácticamente.
Entonces nosotros al dejar colgando la cabeza, nosotros hacemos que la columna no solo las vértebras se abran en la parte posterior, sino que también se elongue o se estire la dura madre para poder descomprimir el sistema nervioso central. O sea, estamos descomprimiendo vértebra por vértebra, obviamente haciendo hincapié en donde nosotros creemos que está el problema. Imaginemos, sí, decime. Te hago una pregunta, ¿qué pasa con una persona, se le puede realizar esta práctica, por ejemplo, a alguien que tiene hernia de disco? Sí, es una de las técnicas que más, digamos, uno de los síntomas para lo que más se suele aplicar. Imagínate que una hernia de disco, el disco está en sí está dañado, está debilitado, está lastimado por la parte externa, que es la cobertura que lo contiene y le da el armazón a ese disco. Entonces este desbordamiento genera que ese disco migre hacia algún nivel que es vital para el paciente en el caso del dolor, puede ser para un nervio, que lo toque y haga una ciática, o para la parte posterior, para la médula, y genere síntomas del sistema nervioso central. Esto genera, obviamente, al perder ese amortiguador, una disminución del espacio entre vértebra y vértebra. Esto aumenta aún más la irritación del nervio, y nosotros, imagínate que al trabajar de una vértebra sobre la otra, tratando de descomprimir, de abrir, creamos más espacio a ese nivel. Bárbaro. Eso es a nivel de la lumbalgia o lumbociatalgia. Porque también pasa, ¿no?, que muchas veces hay personas, ¿no?, que van a un profesional determinado, médico, cirujano en este caso, cuando llega un momento que le dice, mira, lo que te recomiendo por X patología, y hay que intervenir quirúrgicamente, y vas a otro profesional y te dice, no, ni se te ocurra. Entonces, como que se genera esa dualidad. Entonces, hay gente que le pasa, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me tengo que operar o no me tengo que operar de la columna? Bueno, mira, nosotros tratamos de agotar hasta la última instancia todas las posibilidades desde el orden natural, ¿no? Esto es una técnica natural. Estamos viendo que yo trabajo con los dedos, con las manos, con los codos. Obviamente que uno puede generar un daño al paciente. Por eso esta aclaración que hace Gustavo, ¿no?, de preguntar quién lo practica. Nosotros en general tenemos un muy buen resultado en cuanto a la estadística de pacientes que vienen ya con orden quirúrgica de la columna, o sea, del orden que sea, que en general son de la columna cervical y la columna lumbar. O sea, previamente vamos a hacer este tratamiento antes de recurrir al método de la cirugía, ¿no? Antes de recurrir. Siempre el que define prácticamente la orden, ¿no?, que da la orden para la cirugía es un neurocirujano. Nosotros trabajamos muy de la mano con el neurocirujano porque en realidad se están tratando en lo posible de evitar la cirugía por los problemas posteriores que genera una cirugía, que uno de los grandes problemas es la fibrosis, la cicatriz que genera la misma cirugía, ¿no? Se llama fibroaracnoiditis postquirúrgica. Imagínate si vos te operás para descomprimir algo y creas una cicatriz que crece y después atrapa otra vez al nervio, o otra vez operar para que me genere más cicatriz. Esto es algo de por eso, a ver, lo que uno escucha de gente que por ahí le ha pasado esta situación, de que el médico le ha recomendado la operación, es el temor, ¿no? Y el decir, y yo no sé qué después va a pasar, qué va a pasar después, si realmente voy a estar mejor o no. También se genera todo esto porque es una zona muy sensible del cuerpo y donde obviamente el eje de nuestro cuerpo determina nuestros movimientos o lo que fuere, ¿no? Es una zona muy delicada, es muy delicada. Nosotros tenemos que tener en cuenta que para nosotros acceder a una cirugía tenemos que tener factores que son médicos muy específicos, como por ejemplo trastornos de los reflejos, problema de incontinencia si es a nivel lumbar, falta de fuerza si es a nivel cervical o lumbar, el dolor que el paciente sufre. Hay muchos factores que hacen que yo no evite una cirugía. Pero realmente yo te digo, la prevalencia, digamos, la incidencia que hay de pacientes que vienen con este tema y que mejoran realmente es muy grande. Yo, mirá, ustedes saben que yo trabajo con múltiples técnicas de terapia manual. Para mí esta es una de las más efectivas para descomprimir
y tratar sobre todo trastornos de tipo visceral. ¿Saben? Ahí estamos viendo la misma técnica, la estamos viendo ya directamente con la reproducción del cuerpo, ¿no? Estas son explícanos un poco. Estas son fotitos que he sacado en el consultorio. Acá, al poner el paciente de la cabeza tumbada, con la cabeza colgada, estamos viendo que esto, mira, yo le digo al paciente, imagínese usted que es un acordeón, cuando viene a la consulta, que está cerrado. Nosotros sufrimos la presión de la gravedad, los trastornos posturales, algún traumatismo, y todo hace que nuestro acordeón, que es nuestra columna, se encuentre apretadita y cerrada. Nosotros, al ponerlo de boca abajo con la cabeza colgando, hacemos que se abran esos fuelles de ese acordeón, que son los espacios intervertebrales, y podamos separar vértebra por vértebra y obviamente incidir sobre la vértebra que me está generando el mayor síntoma. Ahora, a ver, la técnica, ¿no? Para entender, tiene un proceso, lleva un tiempo, lleva una cantidad de sesiones determinadas según la patología que obviamente el paciente tenga, y también entender que, bueno, que no es magia, ¿no? Que esto tampoco se resuelve de un momento al otro. El paciente, nosotros no tratamos la enfermedad, tratamos a la persona, ¿sí? La persona viene con muchos problemas, muchos temas, y uno de los temas es hoy lo que estábamos hablando acá, tu invitado, el nivel socioeconómico, el nivel cultural, depende del pensamiento de ese paciente, por eso hablamos de cuerpo, mente y alma. Nosotros, va a depender... Ese es el abordaje holístico que vos mencionabas. Ese es el abordaje holístico de la medicina tibetana. Nosotros tenemos que reconocer que una persona que tiene miedo, por ejemplo, que está con miedo, que hoy es muy común, por todos los problemas que uno tiene, ¿no? En la vida cotidiana, el miedo genera un ralentecimiento de la función estomacal y un aceleramiento del peristaltismo a nivel intestinal. O sea que por eso que hay problemas de digestión a nivel estomacal, me cae la comida pesada. Pero repitamos nuevamente cuál es la sintomatología de lo que estás mencionando, el miedo. El miedo reduce la función gástrica. Sí, reduce la función gástrica. Entonces, obviamente todo lo que yo ingiera hace que la digestión sea más lenta. Aumenta el peristaltismo. Disculpa, pero digestión lenta significa que siente la persona ahí. ¿Me cayó pesada la comida? Me cayó pesada la comida. O tomé un poquitito así de cerveza y me cayó mal. Se me hinchó la panza. Tengo la panza acá arriba hinchada. Y aumenta el peristaltismo. O sea, el paciente, ¿qué le da? Le da diarrea. ¿Sí? Es muy común eso, que la gente hoy diga, bueno, por el estrés, yo apenas me estreso, apenas viene el miedo, la situación que enfrento, me voy por el baño, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con el miedo. Yo tengo que conocer antes de tratar a ese paciente en qué situación está ese paciente, qué nivel socioeconómico se encuentra, qué historia tiene ese paciente. Entonces, va a depender de muchos factores, por eso es una medicina integral y muy, muy milenaria, tiene más de 6.000 años esto. O sea, y hoy con todo el advenimiento de la tecnología, nosotros podemos entrar un poquito más en lo que es la información metamérica a nivel de la columna vertebral. Obviamente podemos decir que pacientes en una sesión vas a ver el resultado inmediato de la movilidad y hasta seguramente algún cambio en la sintomatología. Es muy global hablar de la sintomatología en general, pero se puede hablar de alguna sintomatología en particular. Pero yo recomiendo esta práctica hacerla por lo menos de 3 a 5 veces, 6 veces, que son sesiones muy cortas. Disculpa, son 6 veces, con una frecuencia semanal, mensual. En general se pide una frecuencia, también va a depender de cada patología, de entre una semana, 2 semanas o un mes, entre 5 a 6 sesiones. El paciente debería tener un cambio en la sintomatología, por lo menos te diría yo de la mitad de lo que venía, ¿no? Como mejoría la mitad de la sintomatología. Te repregunto, ¿esta práctica también le puede servir a deportistas? Esta práctica se realiza desde los chicos muy jóvenes. Yo tengo un paciente de 2 años y medio que vino por asma, por crisis de asma, o sea, decía broncoespasmo, es asmático de base, y por reflujo gástrico. Ese paciente lo traté una sesión y el paciente durante un año no tuvo más broncoespasmo
Qué bien. Y al día de ahora hizo una crisis por estos cambios climáticos, justo ahora hace un mes, o sea, su primer crisis después de un año, y el trastorno del reflujo gástrico no lo volvió a tener y ya hace más de un año, hace un año y piquito que lo estoy tratando. Una sola, o sea, obviamente lo atendí 2 veces, Sí. y yo considero que no hace falta volver a verlo, a no ser que repita la sintomatología, porque también una de las claves de este tratamiento y de todos los tratamientos manuales es también dejar al cuerpo actuar, Claro. que es lo que estamos perdiendo nosotros con la medicina que hoy se convirtió en sintomática, ¿no? Hoy tratamos el síntoma. Nosotros tratamos la causa a nivel de la columna vertebral para lo que consideramos el problema visceral, el problema mecánico en sí. Es un problema físico, Bien. un trastorno, una rotación, una dislocación, como le llaman, de alguna vértebra, un trastorno de la información de ese nervio que va a ocupar ese territorio en ese tejido. Flavio, ¿alguna vía de comunicación para que se contacten y después, bueno, hagan la consulta Vía pertinente? WhatsApp se pueden comunicar al 1554 Sí. 626 003. Bueno, ¿lo repetimos? 11 54 Sí. 626 003. Bueno, perfecto, Muy muy bien, bien. Ya tenemos, bueno, muchísimas gracias. Bueno, Muchas Realmente gracias, muy Flavio, por interesante, hablar. muchas preguntas. Lo vamos a dejar para otro programa todas las técnicas manuales que hay, ¿te parece? Muy bien. Hasta aquí hemos llegado con el programa del día de hoy de Proyecto Federal. Nos vamos a encontrar la semana que viene. Gustavo va a estar cubriendo en Santiago el del Estero. Congreso de Santiago del Estero de la Federación y nosotros, por supuesto, con nuestros invitados, como siempre, de altísima calidad para conocer todos los temas de salud, de política, economía, todo lo que querés y necesitas saber en Proyecto Federal. Bueno, nos vemos la semana que viene acá. Argentinísima Satelital, Proyecto Federal.